Bienvenidos a un nuevo taller, el último taller de soluciones, taller número 14. Hoy viernes ya terminando el 2018, el duro 2018, remando, haciendo fuerzas para que todo siga adelante. Bueno, vamos a arrancar con potencia. ¿Se acuerdan que el primer taller fue el cambio de paradigma? Haciendo un poco de historia en los talleres que tuvimos durante el año. El primer taller fue el cambio de paradigma, donde tuvimos que entender qué era una solución, de qué se trataban las soluciones, ¿no? Y que no era solo software, sino que era un compendio de cosas. Bueno, a partir del cambio de paradigma vino distinción, el taller de distinción, donde nosotros estuvimos viendo en qué se diferenciaba un multifuncional y por qué, digamos, el multifuncional podía agregar potencia a la documentación de una empresa, ¿no? Y cómo nos distinguíamos de la competencia. Transformar pérdidas en ganancias, este fue un taller muy bueno, el número 3, que era cómo a partir de lo que se consideraba un gasto, comprar una solución, se transformaba en ganancia, ¿no? Es decir, cómo mejorábamos los procesos trayéndole al cliente grandes beneficios. El otro taller fue el concepto, entender de qué se trata, documentos físicos y digitales. Después tuvimos el taller de procesos productivos en recursos humanos, donde acá vimos un circuito de administración de los recursos humanos, currículum vitae y todo eso. Esto fue un taller muy bueno, que era comunicación empresarial robotizada, donde nosotros vimos los circuitos tradicionales de un cliente y a lo que apuntamos nosotros con las soluciones, ¿no? Cómo nosotros podíamos mejorar los procesos y los flujos del cliente, obviamente reduciendo los costos y perfeccionando las técnicas de manejo de interdepartamentales. Después, otro taller muy bueno también que tuvimos fue descubriendo al cliente, que era entender cómo se enfoca el lado consultivo de la venta. Después tuvimos que fue un brainstorming, que elegimos uno de los temas. Administración del gasto con los multifuncionales, este fue muy piola también, que era las herramientas que traen los multifuncionales para poder administrar los gastos que producen en teoría, ¿sí? En las empresas, pero bueno, ahí teníamos de qué forma ellos pueden administrar eso. Otro fue, bueno, hasta acá habíamos visto un montón de cosas, entonces la idea era que ustedes empezaran a probar las soluciones, entonces fue ver cómo eso se puede poner en funcionamiento en modo de prueba, ¿no? Mirá cómo funciona esto y cada una de las soluciones. Este taller fue excelente para mí, que es la potencia de la autogestión, que era cómo, recuerdan cómo nosotros le potenciamos los métodos de entrada y los principios de flujo a los clientes a través de portales web, a través de formularios web, ¿se acuerdan? Vimos Doc, vimos Plan Express. Este también estuvo muy bueno, que fue potenciar centros de gráfica. Vimos algunas soluciones para centros de gráfica. ¿Se acuerdan que vimos el portal para la autogestión de los trabajos que piden los clientes, que solicitan los clientes a través de la web? Vimos visión integral de los documentos, este fue el último, que fue un panorama general de todos los procesos documentales. Y bueno, entonces, la pregunta es, ¿y ahora cómo seguimos después de todo esto? Después de todo lo que vimos, después de todos los procesos de clientes, de los problemas de los clientes, de las soluciones que tenemos, ¿cómo seguimos? Entonces yo corrijo y no haría esa pregunta, sino que haría la pregunta correcta, que es, ¿y ahora por dónde empezamos? ¿Ah? No cómo seguimos, sino por dónde empezamos. Y creo que el método más directo para empezar con un cliente es la captura. Entonces, el taller de hoy se trata de justamente captura. Bien, entonces, tratándose de la captura y como punto inicial, vamos a hablar principalmente de las capacidades de escaneo. Entonces vamos a ver
importantes estadísticas del escaneo. Esto que les voy a mostrar ahora tiene que ver con estadísticas que nosotros tenemos a través de nuestros sistemas que van relevando el segmento de clientes corporativos. Entonces, ¿qué sucede en las oficinas? ¿Qué sucede en las empresas? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo la gente? Esta es una pura realidad, ¿sí? Se imprime un 35% de todo el volumen de trabajo que hacen los multifuncionales, porque las impresoras acá quedan descartadas obviamente, de todo el volumen que hacen los multifuncionales, un 35% es de impresión y un 65% es de escaneo. Esto, obviamente, con el correr del tiempo nosotros fuimos viendo cómo se fue incrementando. Se fue incrementando para el lado del escaneo y se fue reduciendo para el lado de la impresión. O sea, en un punto era mucha impresión, en un punto llegó mitad y mitad, pero lejos ahora se está separando. Cada vez se imprime menos, cada vez se digitaliza más. Pero no es que, esto no es que como baja esto, sube esto, no. Esto baja, cada vez se imprime menos. De hecho, a ver, nosotros junto con los ejecutivos de cuentas corporativas, en un análisis rápido, porque uno, digamos, con el correr de los años puede hacer un análisis rápido, después obviamente se estudia el caso en particular, pero uno se aproxima a una solución rápida mental que ya tiene y dice, hay un volumen aproximado por isla o por área de impresión de tanto. Hace unos años atrás eran 15.000. Después pasó que el estándar fue 10.000. Ahora el estándar se alejó de los 5.000, de hecho. Creo que está en los 3.500, que es lo que estimamos nosotros, por isla de impresión. O sea que la impresión se reduce cada vez más. Ahora, esto no es que como se reduce esto sube esto. Esto no tiene nada que ver con esto. El 65% es el incremento de digitalizaciones que hace el cliente. Es decir, si antes hacía 100, después hizo 1000 y ahora se la pasa escaneando. Todo lo escanea. Entonces, hay dos puntos importantes, dos lecturas importantes que hay que hacer, que hay que tener en este punto, en este aspecto. Y tiene que ver, uno, con la técnica y dos, con la comercial. Con la técnica es, ¿qué soluciones estamos ofreciendo para este 65%? Y que se va a seguir incrementando. Yo creo que dentro de 5 años prácticamente las empresas ni van a imprimir, muy poco, cosas muy puntuales. Va a ser todo digitalización. Entonces, ¿qué soluciones vamos a estar brindando nosotros para las empresas en este segmento, en esta porción? ¿Sí? Y no es ciencia ficción. Ya si había algo que todavía teníamos fe, eran las facturas para el mercado de impresión. Las facturas ya son digitales. O sea que la impresión va a ser algo puntual. Necesito esto en papel. O me llegó un papel. Pero va a ser muy eventual. Ya los usuarios ya casi no van a imprimir, ya generan documentos digitales, ya descargan documentos digitales, ya reciben de los proveedores documentos digitales. ¿Sí? Entonces, el documento digital en sí, la pregunta es, de todos los talleres que vimos, es ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, ahí están todos los talleres que vimos recién, todo el compendio de soluciones para flujos, para circuitos, para ordenamiento, para alertas, para todo ese tipo de cosas. Técnicamente, entonces, ¿qué solución vamos a brindar? Porque si le vamos a llenar de documentos al cliente, documentos digitales, documentos PDF, documentos de JPG, y le vamos a llenar los discos rígidos sin sentido, sin darle un valor a la empresa, es un punto interesante a analizar. El segundo es comercial. O sea, ¿nosotros en qué nos vamos a enfocar? No digo que nos sigamos enfocando en esto, pero multifuncional hace las dos cosas. Entonces nos tenemos que empezar, comercialmente hablando, a enfocar en esta parte, que es la que más crece. Y no la que decrece, sino la que crece. Entonces nosotros tenemos que empezar a generar, servicios y empezar a enfocar en qué es, esto es un punto de inicio y qué soluciones le vamos a dar al cliente en base a eso, ¿cierto? Bueno, además, los clientes, ¿qué es lo que buscan? ¿Sí? Escanear número uno, y esto parece muy obvio, pero ya tuvimos otro taller referente a esto un poco más ampliado, pero el hecho de escanear
para un cliente no es solamente, está bien, perfecto, quiere escanear. Nosotros sabemos, él sabe que quiere escanear. Pero el punto más importante es asesorar acerca de qué es lo que va a escanear. O sea, la acción de escanear, hay que hacer un análisis ahí, ¿sí? Y no es un análisis menor. El segundo punto que buscan los clientes, un poquito más avanzados, los que ya se dieron cuenta para qué necesitan escanear, el 30, por decirlo de alguna manera, de todo el parque de clientes de empresas que conozco, que no son pocas, estimo más o menos un 30% ya saben de qué se trata escanear, ya saben cuáles son los resultados catastróficos si no toman una acción, entonces pretenden obtener información. En realidad, este punto es el más importante para todas las empresas, el tema de la obtención de la información, porque en realidad la información es lo más valioso para la empresa, ¿sí? Y es lo que realmente le hace bajar los costos operativos y le hace perfeccionar sus procesos. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, recibo, vamos al caso típico y repetido de todos los talleres durante el año, si yo recibo factura de proveedores, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de obtener información? Acelerar los procesos. No tengo que tener 5 personas cargando factura de proveedores, sino que tengo una que controle lo que hace el sistema. Por ejemplo. ¿Se entiende? Esas 5 personas pueden cargar otras cosas, no solo factura de proveedores, pero digo, el obtener información significa darle valor a esos archivos digitales, ¿sí? Obtener la data para vincularla con mi sistema y con mis flujos de negocio, con mis procesos, ¿se entiende? Automatizar, alertar, informar, no tener que estar cargando, sino que ya entró directamente la información. A lo sumo, un verificador. Entonces, ahí ya hay un 30% de los clientes que ya están, llamémosle, avanzados y buscan transformar esa información. Lo que yo vi, y les tiro como referencia, por decirlo de alguna manera, el último año hubo un incremento increíble de clientes que pasaron a este paso. En casi todas las licitaciones se hablaba de obtener información, licitaciones públicas. Y las empresas privadas, parecía como que la empresa pública antes estaba muy abandonada, y sin embargo yo vi un avance mucho más grande en este aspecto en empresas públicas que en empresas privadas. Como que a la empresa privada le falta la consultoría de alguien que le diga, mira, vos podés hacer esto. Eso es lo que yo noto que faltó. Faltó una fuerza de venta, faltó una fuerza de consultoría para que las empresas privadas entiendan cuáles son las herramientas con las que hoy cuentan, ¿sí? Pero cada vez más. Yo creo que el año que viene, que no va a ser un año como para tirar rosas al techo, pero yo pienso que va a ser un punto fundamental para los clientes. Perdón. Sí, Carlitos, pasa. ¿Cómo estás? Un pedacito. Tomá, que estás criticando. Llegó al taller, llegó la picadita, turrones. Carlito Noel. Carlitos Noel, Carlos Rodríguez, el gerente de distribuidores, Así de turrón. acaba de entrar con cosas dulces para el taller. Agarrás una servilleta, garrapiñada si querés. Venga, garrapiñada, mañana Sí, ahí. mañana ahí. Y ya no vamos. Me tiro todo. ¿Listo? ¿Leo? Agárrame uno ahí, ¿Qué un querés? ratito para. Cualquiera, lo que quieras. Ese. ¿Está? Dale. Mandatame Dulce algo ahí, y guárdamelo, no te lo pedazo de comas. turrón. Ahí. ¿Listo? Qué grande. Un grande Carlito. ¿Listo? Gracias, Carlitos. A ver. Bueno. Hacer ruido de champán. Entonces, el tema de la obtención de información es muy importante y lo vamos a ver cada vez más. Entonces les decía, yo vi un crecimiento muy grande en esto, un crecimiento potencial, un crecimiento en el cual los clientes se dieron cuenta que tienen que transformar eso que es análogo en digital, en dato, en números, ¿sí? Y obviamente, a ver, es un tema, ¿no? Porque es un tema a nivel mundial ya, ¿no? Que de hecho fue uno de los puntos principales de la agenda del G20 que hubo, que fue el tema de la robotización y el tema de la automatización y los sistemas y todo eso, y cómo hay un plan mundial para culturizar, digamos,
a los trabajadores en todas sus áreas, principalmente áreas industriales, a comprender que su trabajo va a ser otro, que su trabajo quizás ya no exista más y va a cambiar la forma. Bueno, entiendan ustedes que cuando nosotros a veces implementamos procesos, para la gente de administración o la gente afectada al área, les cambia el paradigma, les cambia la forma. Y hay muchos que por ahí hacían cosas y que ya no hacen, tienen que hacer otras. De mayor nivel, uno siempre apunta que lo que se hacía rutinariamente y quitaba espacio y tiempo, espacio físico, tiempo de la gente, ahora se hace de forma semiautomática o automática, con lo cual esa persona, en vez de estar perdiendo tanto tiempo en hacer todo eso, gana tiempo y empieza a controlar lo que hacen los sistemas, ¿no? Es un efecto, pero culturizar en ese aspecto a la gente que ya no va a hacer lo mismo que estaba haciendo, sino que su trabajo va a cambiar y que tienen que capacitarse, fue uno de los puntos más importantes de la agenda del G20, entre otros, ¿no? Pero entonces esto es muy importante. Y el tercer punto, que tiene que ver con automatizar, es decir, ya los clientes que se dieron cuenta que pueden obtener información, lo que quieren es automatizar los procesos, bajar los costos operativos, bajar los pasos en intervención humana y que el software haga lo más automatizado posible. Y la intervención humana, como dijimos, pasa a ser puntos de control, ¿no? Puntos de aprobación, puntos de control, de verificación. Pero ¿qué pasa? No es, muevo una pieza de un lugar a otro. No, gano mucho tiempo, gano mucha productividad. O sea, la idea es reducir el tiempo de la gente para posicionarla en otras partes donde verifica, y en eso se gana el perfeccionamiento y la aceleración de los procesos. Básicamente, si a un cliente le decimos, ¿vos qué querés? ¿Ganar más o ganar tiempo? ¿Sí? Entonces, se basan las dos cuestiones. Las dos cuestiones se pueden realizar, ¿sí? Las dos cuestiones son productivas. Hay veces que esa pregunta tiene el efecto de que si uno quiere automatizar y que la gente ya no haga lo que hace, a veces, en algunos casos, nos topamos con sindicatos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no quiero dar casos concretos, por eso hablo muy en general, pero después está que, ok, perfecto, la misma cantidad de personas hace de otra forma las cosas, ¿sí? Pero lo que se gana es el 50 o el 100% más de productividad. Entonces la empresa pasa a ganar más con lo mismo que hacía, ¿se entiende? El otro punto de vista es el reversivo, que tiene que ver con reducir la mano de obra o cambiarla, ¿sí? Entonces ahí lo que se baja es rápidamente los costos. Bueno, este es el otro punto, que es automatizar. Que nosotros lo que nos enfocamos en la gran mayoría de los talleres, exceptuando algunos de gráfica, eso que vimos, fue en estos últimos dos puntos. Bueno, a ver, vamos a hacer una revisión. Este fue el último taller, el número 3, el anterior, el anterior que vimos, que tuvo que ver con, ¿se acuerdan? 3 tipos de entrada de datos. Uno, o entrada de datos digital al cliente. Uno a través del dato variable, es decir, de la impresión de facturas, por ejemplo, de remitos, y cómo se inicia un workflow. Es decir, está entrando al sistema, está entrando información que genera un sistema, está entrando a otro y a un circuito de aprobaciones, de alertas y demás. Y o se desvía la comunicación. Pero básicamente la generación era a través del dato variable. Esto es un método muy avanzado. Es un método que hay que hacer bastante consultoría. Pero es algo que esto impacta. Es que creo que lo que más le hace ahorrar al cliente, ¿no? Porque acá empieza una relación distinta con el cliente, se perfeccionan los flujos, no se le escapa nada básicamente al cliente acá. Esto es muy robotizado. Esto fue un método de entrada. No estamos hablando del escaneo acá, estamos hablando del dato variable. El otro, tampoco estamos hablando del escaneo, ¿se acuerdan? Fue el otro tipo de entrada digital, que es formularios web. Como la gente me puede suscribir cosas y ya me está metiendo información dentro del sistema. O un proveedor me manda facturas y ya él mismo carga, ya me está metiendo datos dentro del sistema. Es decir, no se trata de un punto de escaneo, sino que se trata de la web. Y cómo empiezan los flujos. Y el tercer ejemplo que vimos en el taller pasado tuvo que ver con, ahora sí, el escaneo. El punto de escaneo y qué es lo que hacemos a partir de ahí. Bueno, entonces seguimos con la captura. Y vamos a ver qué tipos de escaneo podemos ofrecer nosotros. El número 1, cheques. Podemos hacer escaneo de cheques,
podemos hacer escaneo de documentación ofimática en general, todo lo que tiene que ver con empresas, oficinas, pymes, escaneo de alto volumen, vamos a hacerlo, y escaneo de planos y formato ancho. Estos son, acá tenemos todas las soluciones de digitalización que nosotros podemos ofrecer. ¿Te les ocurre alguna más que se me haya escapado? Entonces vamos una por una. Vamos a dar dos cosas. Un compendio que se necesita para escanear, para capturar y para indexar. Uno, el hardware, o sea, qué hardware. Y dos, los software. Las dos cosas. Porque acuérdense, uno de los primeros talleres, si nosotros vendemos el hardware nada más, creo que fue el primero. Claro, si nosotros ofrecemos un escáner, estamos generando un problema al cliente. O sea, tenemos que si le queremos brindar realmente una solución, un escáner no es una solución. El escáner es algo, es una herramienta de todo de la solución. Pero el escáner a la larga le va a traer problemas porque le genera un montón de documentos, un stock de documentos inmanejable, sin indexar. Entonces, la solución es esta. Es el hardware más el software. Esa es la solución. Entonces, primeramente nos vamos a dedicar al hardware. Y como vimos, los tipos de escaneo que podemos hacer es uno, cheques. Acá, rápidamente se me ocurre mentalmente, ayúdame vos Norberto si me olvido de alguno. Esto está enfocado al sector grandes beneficios, al sector financiero, bancario, obviamente departamentos grandes de cobranzas donde manejan mucho volumen de cheque. Sobre todo a partir de la reglamentación del Banco Central que permite el clearing digital. Entonces, hoy podés anticipar la imagen a partir de, hoy podés anticipar el clearing a partir de la digitalización de los cheques bajo determinadas reglas establecidas por el Banco Central. Entonces, los bancos le están proporcionando a sus principales clientes escáneres de cheque para agilizar el proceso. Y un poco tiene que ver con lo que decía Leo recién. En realidad, el banco te da el escáner para que vos le hagas el trabajo. En lugar de digitalizar el banco, te dice, vos cliente, manejás mucho cheque, no va a digitalizármelo y subirlo acá. Por eso está regulada la norma de cómo se deben leer esos cheques, qué deben leer del cheque para que eso sea realmente válido. Y hay un montón de soluciones que tienen que ver con algunas proporcionadas directamente por los bancos y hay algunas empresas que han desarrollado sus propios sistemas de clearing digital para... Inclusive los bancos están contratando eso. Un caso, por ejemplo, es Gire. Gire es dueña de Rapipago y tiene una solución de clearing digital y le da servicio a los bancos. A uno de los principales bancos al cual nosotros los queremos vender, en realidad no nos compran escáneres a pesar de que usan, porque se los proporciona Gire con la solución integral. Entonces, sí, ¿cuál es el beneficio de esto? obviamente? De nuevo, obtener hardware y software. Claro, primero obtener la imagen digital del cheque. Entonces yo ya no necesito el cheque. Es lo que decía Norberto, el beneficio del clearing digital. Fíjense que está eso, ¿no? Segundo, obtener la información del cheque. Estos escáneres acá tienen algunos, lo que vamos a ver, lo que van a ir apareciendo son una referencia de producto para que ustedes tengan en cuenta. Dentro del portfolio hay más productos, ¿sí? Ustedes se meten en el sitio, ranco.com.ar y ustedes ven los productos. Pero bueno, acá hay tres, por ejemplo, tres relevantes. Este es el caballito de batalla porque es el más económico, de hecho. Pero hacen básicamente lo mismo, en mayor volumen, ¿no? Por supuesto, pero hay algo importante que hace los escáneres. Hacen una lectura del código, nunca me sale bien, MICR, código Micro, que es básicamente una impresión que tiene el cheque, que la vemos en el cheque, que es a través de una impresión de una tinta magnética. Entonces lo que hace el escáner es leer, además, por supuesto, además de los otros datos, leer ese código. Igual en los folletos se explica bien, acá lo tengo detrás, si quieren después lo vemos, pero el folleto explica bien cuál es la lectura que hace y la lectura de OCR, que en este tipo de escáneres es MOCR, que es justamente la lectura de ese tipo de impresión que tiene el cheque.
Pero esto lo que permite a los departamentos de cobranza es rápidamente lotear y generar las imágenes digitales y la información a partir del cheque. Entonces imagínense el tiempo que se ahorra una empresa y de qué manera perfecciona esto. Otro, oficinas. Algunas familias de escáner que son, por supuesto hay más escáneres de escritorio, inclusive escáneres portátiles, pero son tipos de escáner clásicos muy utilizados en oficinas para la digitalización de documentos. Principalmente este es un caballito de batalla, donde nos concentramos en oficinas donde no hay espacio, donde hay mucha gente, escritorios y puntos que se necesitan puntos de escaneo sin estar tratando con multifuncionales. Pero también está la variación de soportes para oficinas donde están los puntos de impresión central con multifuncionales, y esto es muy bueno porque además el multifuncional lo que ofrece es la posibilidad de puntos de entrada de datos también, ¿sí? Donde el multifuncional puede, digamos, de alguna manera el operador le permite indexar, cargar datos acerca del documento. Ahora vamos a ver una solución con respecto a eso. Pero, de nuevo, acá tenemos en los multifuncionales, vemos que tienen escáneres, son rápidos y tienen soluciones embebidas listas para poder indexar. Acá hay una de las variedades de familia de productos, obviamente están los multifuncionales Toshiba, están los multifuncionales Canon, ¿sí? Pero tratándose por ejemplo de Toshiba, toda la familia iBridge tranquilamente pueden indexar desde la pantalla, ¿sí? Y escanear alto volumen o velocidades cómodas, por decirlo de alguna manera, ¿está bien? Entonces esto también es un caballito de batalla para el punto de entrada de captura en las empresas. El tercero es alto volumen, donde acá puntualmente, y vamos a ver algunos modelos de escáner, pero este por ejemplo es el caballito de batalla también, donde esto sirve para operadores, por ejemplo, ¿sí? En las empresas donde hay operadores de escaneo. Y este concepto viene de la mano de que las empresas, hay algunas empresas donde los usuarios no pretenden escanear, ¿sí? Eso estoy viendo, digamos, casos así, donde dice, por ejemplo, cuentas a pagar, dice yo no tengo tiempo de estar escaneando, ¿sí? Yo lo paso a un área que escaneen y ahí yo obtengo la información, a partir de ahí trabajo. Entonces, los usuarios o las áreas no quieren escanear, entonces hay 1, 2 o 3 operadores que se encargan de hacer eso, ¿no? O bien empresas que se encargan de hacer eso. Entonces, tanto las empresas que se encargan de hacer eso como operadores o personas que se dedican solamente a escanear, entre otras cosas, pero principalmente a escanear, lo que trabajan son con este tipo de escáneres, que lo que además de brindarle la solución de alto volumen de entrada de documentos y velocidad, traen algunos software también beneficiosos en el cual le permiten al operador corregir la imagen, rotarla, mejorarla, separarla, ¿sí? Entonces ya vienen con este tipo de escáner. Acá tienen un modelo, los dos más relevantes son este y este. Acá en esta imagen están viendo este, el X10C. Entonces los operadores trabajan con este escáner conectados a una PC y ese software lo que hace les lotea rápidamente. Ellos pueden separar, corregir o corrige automáticamente las imágenes y eso ya está listo para entrar al sistema, para ser indexado. Ese es el otro tipo de escáner de alto volumen. Ese es el tipo de trabajo que hace el escáner de alto volumen. Y en último lugar, creo que es el último lugar, tenemos el escaneo de formato ancho, que acá tiene que ver con mercados industriales, mercados de producción, ¿sí? La verdad que tuvimos un taller de centro de gráfica. Yo en ese aspecto no sé, los centros de gráfica si tienen para digitalizar planos o gráficas de tamaño grande, eso ya no lo sé. Pero bueno, principalmente todo lo que es industrial y el beneficio de brindar una solución de escaneo de planos, porque ustedes consideren que es más fácil digitalizar, escanear documentación A4, oficio, ¿sí? Porque eso es más común. De nuevo, nos encontramos en las oficinas ya escáneres, nos encontramos con multifuncionales,
Es una cuestión de decir, bueno, a partir de ahora escaneamos si el cliente no lo está haciendo. Pero es muy difícil para el cliente poder escanear planos. Aún en empresas industriales o fábricas o cosas por el estilo, no saben que se pueden escanear los planos. Y ellos tienen por ahí un histórico de planos que se puede llegar a perder, se puede llegar a mojar, se puede llegar a incendiar. Y hay una serie de cosas a tener en cuenta. Por ahí ya es específico de un tema puntual de todo lo que tiene que ver con soluciones industriales o de producción. Pero bueno, está también, muy típicamente, el plotter está el modelo plotter convencional y está el MFP, que es multifuncional, al igual que los demás. Pero este es el más utilizado por precio, por decirlo de alguna manera. Precio y funcionalidad. Es un equipo relativamente económico y permite digitalizar planos. Bueno, y ahí tuvimos entonces algunos aspectos, algunos modelos de referencia de hardware para todos los tipos de escaneo que nosotros podemos hacer. Y ahora nos vamos a enfocar en el software. Y en el software tenemos de nuevo el punto de escaneo, el hardware, que es lo que vimos, y segundo paso, hacer el OCR. Hay dos soluciones que vamos a ver, no soluciones en marcas de soluciones, soluciones al cliente. Uno es el tipo de solución en el cual genero documentos utilizables, vamos a ver ejemplo, y otro es un proceso de flujo. Este es el más común, donde nosotros tenemos el punto de inicio que le damos al cliente, que le vendemos el escáner, o el multifuncional, o el plotter, o el escáner de cheque, para el caso lo mismo. El que difiere es el escáner de cheque, en este caso, en este circuito. El segundo paso es hacer un OCR. ¿Cómo hacemos un OCR? ¿Cómo le brindamos una solución de OCR al cliente? ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través de soluciones para OCR, precisamente. Y acá hago una pausa porque el OCR en sí, uno está acostumbrado a decir, bueno, hay algunas soluciones de escritorio de OCR, donde uno se instala un programita y hace OCR, pero eso no es para una empresa, no es productivo. Eso es a lo sumo para mí, en mi computador, y lo tengo que hacer uno a uno, hoja a hoja, y yo manualmente le tengo que decir qué hacer. Es una solución de escritorio, lo que llaman soluciones de OCR de escritorio. Acá lo que estamos hablando es puntualmente de producción OCR, es decir, la gente, imagínense en este piso, la gente va a escanear en el multifuncional, que lo hace de hecho, escanea en el multifuncional, y hay un software, por ejemplo, que está escuchando lo que escanea el multifuncional, agarra esa documentación y la transforma en algo. ¿Saben? Entonces, lo que hace un software es hacer el OCR, es decir, barrar esos documentos, esos pedazos de imágenes que generó el escaneo, y produce algo. En este caso, en este ejemplo de circuito, transforma esta imagen en un Word, por ejemplo, editable, es decir, uno puede cambiar ese Word, escribir otra cosa y tener un Word. Es como tener una persona que va tipeando el escaneo que se hizo, básicamente. Por supuesto, estos software OCR, acá es un ejemplo, este software normalmente lo que permiten es generar PowerPoint, generar Excel, generar PDF, generar documentos de web, HTML, es decir, hay un montón de salidas, inclusive pasan email automáticamente, es decir, hay un montón de chiches que tienen estas soluciones, como por ejemplo, no sé, escaneé, el software lo agarró, le hizo OCR, me generó un Word y me lo mandó por mail. Ese tipo de cosas, ¿está? Este es un primer escalón, estos son soluciones económicas. ¿Quién puede hacer estas soluciones? Bueno, tenemos Toshiba Rewrite, por ejemplo, que es un software accesible, o un Mango, que es un software muy piola en su interfaz y en sus capacidades. Muy fácil de parametrizar, es un poquito más completo que Rewrite, cada uno en su estilo, pero básicamente hacen lo mismo, hacen esto. Agarran lo que escaneó, lo pasan por un OCR y lo transforman en algo e inclusive lo pueden enviar a destinatarios. Es más, hasta pueden valerse de cómo se escaneó para saber a quién se lo tienen que enviar de forma automática. Pero bueno, hasta acá, esto es Toshiba Rewrite, saben, ¿no? En la lista de precios es un código de producto que es como un accesorio. No sé si aparece como GR, GS, algo así. Es un accesorio, bueno, pero está en cada multifuncional abajo, creo que aparece el código. Es un software basado en servidor, se paga una sola vez, ¿sí? Se instala en un servidor
Y eso lo que hace es escuchar una cuenta de email, escuchar carpetas. Entonces cuando el escáner apoyó un documento, automáticamente este software se lo lleva, lo procesa, lo transforma y se lo deja al usuario nuevo, en formato Word, PowerPoint, etc. Excel. Normalmente lo más usado es Word y Excel. Lo que más le encanta a las oficinas es transformar los documentos digitales en Excel. Ustedes imaginen que una empresa escaneó, no sé, como sucede acá, compras por ejemplo, que recibimos de las marcas, recibimos una lista de cosas así que se van a importar en Excel, impresas, se recibe todo eso del importador y entonces ¿qué hace? La persona escanea y el software le transforma eso en Excel. Entonces imagínense, ya no tienen que estar tipeando toda esa información, ya está transformada. Pero bueno, estas son algunas soluciones tanto de Toshiba como Mango para hacer esto. El segundo nivel, de nuevo empezamos con la captura a través del escáner, el segundo nivel es ya más avanzado, en el cual obviamente vamos a pasar por un proceso de indexación, ¿sí? Esto es un poco más que los OCR, es decir, es hacer OCR y extraer datos de ese documento. Por ejemplo, si es una factura de proveedores, número de factura, proveedor, los ítems, el total, no sé, ¿cómo se llama? El número de CAE. ¿Para qué? Porque el sistema de gestión necesita eso. Bueno, entonces hacemos la indexación, que lo hace el software. El tercer paso es la verificación. O sea, estas plataformas de software lo que nos permiten es que haya verificadores, y acá es un poco donde nosotros estuvimos hablando al principio del taller, es decir, cómo se cambia el rol de la gente. Alguien que estuvo tipeando todo el día, ahora pasa a verificar lo que hizo el software, ¿sí? Y corrige 2 o 3 cosas, que antes ingresaba todo. Entonces, de nuevo, se escanea, el software indexa, recupera datos importantes de ese documento, datos que él sabe que tiene que recuperar, separa en un punto de verificación si es necesario. Hay casos que se programan donde se dice ¿es necesario que se verifique? O reconociste todo. Si reconociste todo por un porcentaje o pasaste, por ejemplo, el 70% del reconocimiento, esto ok, listo, seguí de largo. Ahora si tenés menos del 70%, por ejemplo, de reconocimiento, pará y hace que una persona verifique y corrija. Pero es el caso puntual. Hay otros casos donde sí, para el cliente es bueno y es positivo que pare a verificar cada cosa. Pero entonces la persona a veces hace enter, sigue y así. No tiene que estar cargando todo, no tiene que estar revisando documentación, no tiene que estar equivocándose. Entonces, el tercer paso de la verificación. El cuarto paso es aprobar, decirle está ok esto, y sigue, y esto se exporta. ¿Qué es lo que se exporta? Justamente la información para el cliente. Es decir, es como agarrar una naranja y la exprimimos en el exprimidor. ¿Qué obtenemos? El jugo, que es lo que queremos. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué hicimos? Escaneamos, pero el punto final, ¿cuál es? La información. ¿Sí? ¿Qué escaneamos? Una factura de un proveedor que nos llegó, un flete, pero ¿cuál es la parte final? Los datos, el importe, que todo eso va a ir a dónde. Y a eso es lo más importante. Van a ir a sistemas, diversos sistemas, puse como referencia 2. Van a ir a un sistema de gestión del cliente, donde acá va a iniciarse su propio flujo de pago, de movimiento de stock, lo que sea que se trate el documento, o va a ir a un sistema de almacenamiento de contenido, típicamente sistema de gestión documental electrónica. También, a su vez, puede haber otras variables, ¿no? Pero para englobarlo en 2 sistemas. ¿Se entiende este proceso entonces? Entonces esta es una solución un poco más robusta donde nos vamos a enfocar en esta parte, que es la indexación, la verificación y la exportación. Para que ustedes se den una idea, acá tienen una imagen de un flujo. Esto está hecho, por ejemplo, este flujo, lo hice así rápidamente, está hecho con Global Capture, ¿no? Que ahora vamos a ver. Pero fíjense cómo tenemos el inicio. Esto es un flujo, esto funciona, yo le doy play y funciona. Entonces tenemos el inicio donde uno le dice, revisa todo el tiempo la carpeta, por ejemplo, C2 puntos contra barra scan, contra barra factura proveedores. Todo el software está todo el tiempo barriendo ahí. Si un escáner operador o persona tiró un documento a esa carpeta, se lo lleva. ¿Ok? Y ahí inicia el proceso. ¿Qué hace a continuación? Yo le dije, haz una cosa. Le pongo un punto donde hace una limpieza de imagen. Corregila, hacer la limpieza, limpiarle los fondos,
automáticamente lo hace. ¿Qué hace el flujo después? Le digo, hace una cosa, separalo. En este caso le dije, separá cuando encontrás una hoja en blanco, pero hay diversas formas de separar. Por ejemplo, yo le puedo decir al software, separá cuando encontrás tal cosa. Entonces a vos te sirve como separador. Encontraste un código barra, separá. Ahí está la factura, ahí está la próxima factura y así sucesivamente. Le digo al software, separá. ¿Cuál es el otro paso que le digo? Clasificalo. Si encontraste tal cosa, clasificalo y que sea esto o esto o esto. Clasificar la información, separarla. ¿Cuál es el próximo paso? Validar. Acá está el punto en el que veamos el flujo del verificador, la persona que verifica. Acá separa el software y le tira una serie de tareas a los usuarios para que verifiquen, para que digan, a ver, controlame esto que yo o tengo dudas o vos sí o sí lo tenés que verificar. Cualquiera de los dos casos. Puede pasar que el software tiene dudas, es decir, a ver, en su nivel de reconocimiento no llegó, por ejemplo, al 70%, siempre como ejemplo, el 70% lo puse como ejemplo, no llegó al 70% y se detiene y hace que la persona verifique qué es lo que está pasando, si hay algún error, si algo no entendió en la palabra, el B de un 6 era un 8, el B de una G era un 6, ¿sí? ¿Se entiende? Ese tipo de cosas. Una vez que la persona valida, ¿qué hace? Exporta, y acá esto es lo más importante, exporta la información, acá exporta el dato. Acá exporta el flujo anterior que vimos, que es donde exporta a un sistema de gestión. Este es el punto más importante para el cliente, que es exporta la información. Exporta las columnas y toda la información de lo que se escaneó. ¿Sí? Números de proveedores, nombre de proveedores, número de facturas, total de facturas, ítems, si se queda algo más avanzado. ¿Cómo sigue el flujo? Además, exportame el documento. Lo que vos agarraste de ahí, exportámelo acá. ¿Para qué? Para que después quizás vaya a un sistema de gestión documental. Entonces, acá obtengo la información, acá obtengo la data. Este es el punto más importante. Obviamente después termina el flujo. Esto es una pantalla de un software, se llama Global Capture. Yo puedo ir poniendo objetos, hacerlo más complejo. Esto es algo sencillo. En la última se exporta el documento. Esto exporta el documento. Le digo, publicame el documento ahí y ahí me lo dejan, no sé, en C2 no sé, documento salida. Y ahí me lo deja. A su vez, si yo tengo un sistema de gestión que lo que está haciendo es conectarme a la base de datos que me dejó acá y conectarme acá a los documentos, me llevo estos documentos, me llevo estos datos, ahí ya inicio una gestión documental electrónica. O un sistema de gestión del cliente, típicamente un ERP, no sé, Tango, SAP, siempre cuando hablamos de ERP son sistemas de gestión del cliente, digamos, de facturación, cobranzas, etcétera, etcétera. Agarrar esta información que es muy valiosa para el sistema. Entonces, en este punto la captura, lo más importante es esto, es transformar algo análogo en datos para el cliente. Esa es la parte valiosa. ¿Cuáles son entonces las soluciones para esto? Vamos a empezar de menor a mayor. Hay un artículo en la lista de precios que funciona para todos los multifuncionales Toshiba, familia eBridge o eBridge Next, ¿sí? O sea, las grises y las negras, como tienen dando esa manera, que es el GS1010. El GS1010 lo que hace es, después si quieren busquen videos en YouTube, el GS1010 lo que hace es permitirle a un operador que está escaneando cargar la información de esa factura de proveedor en la pantalla de la Toshiba. ¿Entiendes? Por ejemplo, pongo la factura de proveedores, me aparece en la pantalla y yo entonces le digo, esto es una factura de proveedor, número tal, y le pongo tal cosa, y cuando le doy continuar, el Toshiba digitaliza la factura y lo acompaña con un archivo, el PDF, el JPG lo acompaña con un archivo XML que contiene la información de esa factura. Entonces yo lo que estoy haciendo es indexando. Obtengo dos archivos, no es como el primer flujo, que me lo transformaba en Word o en algo, digamos, leíble, sino que lo que hago es generar un documento y un archivo que se llama de metadatos. Por eso acá lo van a encontrar en la lista de precios o en el mismo folleto de cualquier multifuncional Toshiba, van a encontrar como Metadata Enable, o sea, habilitador de metadata. Metadato es todos los datos que acompañan una factura, que son justamente los datos valiosos que necesita el cliente. Esto es una solución relativamente económica, es un accesorio que le ponemos a la Toshiba, que habilita poder a un operador cargar información acerca del documento. La segunda es
de la firma Square9, Global Capture, que es el flujo que vimos anteriormente, es una pantalla del diseño de Global Capture. Este software que es para la forma en la cual nosotros le brindamos la solución de automatización de procesos al cliente y la fuente de información automática, ¿sí?, a los sistemas del cliente, es una solución muy accesible. Es una solución accesible. Porque piensen que el cliente de ahí en adelante va a automatizar muchos de sus procesos, ¿no?, con un monto que no es algo que tiene que desembolsar grandes cantidades de dinero. Así que es una solución muy práctica, relativamente fácil de usar y que le va a brindar mucho beneficio al cliente. De nuevo, lo que va a hacer es agarrarlo escaneado, lo va a pasar por unas plantillas de reconocimiento de OCR, va a agarrar áreas, va a tomar determinaciones, vino en el flujo, va a clasificar, va a separar, le va a permitir a un usuario verificarme este documento y continuar, ¿sí?, inicia tareas de verificación y entrega la información a un sistema. Y ahí termina. Y después, por supuesto, sistemas más completos de punta a punta, como Docker, por ejemplo. Lo que pasa es que si hay un cliente, les pongo un ejemplo para que ustedes entiendan, si hay un cliente que lo que necesita es, por ahí, escanear la factura de proveedores, levantar la información, importarlo en su sistema de gestión, esto es mucho por ahí. Porque yo estoy comprando todo un sistema de gestión documental y al cliente por ahí no le importaba el documento en sí digital. Lo que le importa es la información de la factura de proveedores. ¿Por qué? ¿Se entiende el concepto? Recibo la factura de proveedores, lo escaneo, me hace OCR de nuevo, me entrega la información, esa información está conectada con el sistema de gestión, el sistema de gestión levanta esa información, se la lleva y ¿qué hace? Ahí inicia todo un flujo. O sea, cuentas a pagar dentro del sistema de gestión, ya tiene la información del proveedor, ya tiene la información de los ítems, puede verificar qué está mal en la factura, es decir, se inicia todo un proceso automatizado dentro del sistema de gestión comercial del cliente, ¿sí? ¿Ok? En cambio, Docker es toda una plataforma, si bien hace parte eso, agarrar el documento, reconocer áreas, pero ya lo está archivando en su propia plataforma. Y es él quien inicia los flujos. En cambio acá lo que hace es entregar la información a un sistema de gestión. O entregarle la información a otro sistema. Por supuesto hay otros, tenemos varios sistemas de gestión documental, ¿sí? Pero digamos que hasta el momento el más relevante es Docker. Bueno, para ir terminando ya, chicos, y espero que no haya sido difícil, pero vieron que a partir de un punto de un escáner las cosas, ¿no? Vienen para resumir, dos procesos distintos. Transformar un documento, un escaneo en un documento, PowerPoint, Word y Excel, en lo cual después tendremos que ver cómo le resolvemos al cliente, qué es lo que hace con eso. Hasta ahí nos estamos transformando, que ya les encanta. Les juro que hay un montón de clientes que tienen esos software pequeños, que hacen eso, típicamente RoRide, que lo que le encanta, dice, me encantaría tenerlo para mi casa, les transforma todo en Word, todo, lo dicen así, están maravillados, ¿sí? Una solución tan sencilla que se puede incluir como un accesorio dentro de la máquina en un alquiler, por ejemplo, es una solución muy piola para el cliente. Después otras soluciones más avanzadas donde hay verificación, tareas de verificación y demás, ¿no? Para resumir, en YouTube están todos los talleres, 14 talleres exactamente, porque acá 13, con sus materiales. Hay algunos que tienen, digamos, links a otros videos o materiales o folletos. Cada una de las propiedades tienen la información y cómo entran al canal nuestro, para los que no saben, escriben en YouTube Ranco SA todo junto, y ahí acceden al canal y van a ver una lista de reproducción que se llama Talleres de Soluciones. Ahí están todos los talleres. Mi nombre es Leonardo Moreda, soy del departamento de ventas de Ranco y muchas gracias por haber participado en los talleres y un feliz 2019. Muchas gracias.